Queridos amigos, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Lo que no te han contado. Mucho ánimo con la ola de calor y mucho ánimo con el gobierno que no cae. Como ya te contamos por aquí, era complejo que cayera, está acorralado, el bicho está contra las cuerdas, pero se resiste y se resiste además de una forma que es entre lo ridículo y lo poético, entre lo peligroso y lo absurdo, entre lo ilógico y lo bipolar. Nadie sabe realmente qué pasa por la cabeza del presidente del gobierno, nadie sabe si él considera que lo que dice cuela, pero desde luego quien le ve desde su asiento, desde su posición, cada vez observará un hombre más fuera de sí mismo. Lo que más llama la atención y lo que yo creo que es lo más relevante esta semana, más allá de las infamias que comentaremos, más allá de el gran atropello a la Constitución en las últimas décadas, que es el visto bueno al texto de la ley de amnistía, salvo a tres pequeños puntos que ha dado el Tribunal Constitucional, el de Cándido Golpe Pumpido. Más allá de esa completa infamia, hay algo realmente que a lo mejor a los españoles que ya han visto la luz, que yo creo que son mayoría ya, las encuestas se empieza a ver, les hace sentir un poco menos solos, porque nos hemos sentido muy solos estos años. Nos hemos sentido muy incomprendidos mientras estábamos observando a un gobierno sufriendo, a un ejecutivo que iba de sin razón en sin razón, que hizo del mero hecho de mantenerse en el poder como su leitmotiv y prácticamente como su único eh, objetivo vital, y que debido a eso hizo concesiones, se hizo renuncias, que en realidad las pagaron todos los ciudadanos. Nos hemos sentido muy solos mientras intuíamos lo que posteriormente, y contábamos además con información, no con intuiciones, lo que posteriormente ha ido desvelando poco a poco la U con sus diferentes informes, lo que se ha judicializado, que es un gobierno corrupto, es un gobierno afectado por diferentes casos de corrupción. Y mientras tanto veíamos a Pedro Sánchez hacerse fotos con Ursula von der Leyen como si prácticamente le considerara un líder impoluto, sin máculas, sin ningún punto negro en su currículum. Lo que pasa es que, la verdad, aunque tarde, tarde o temprano se abre paso. Y las mentiras, especialmente las de Pedro Sánchez, aunque son especialmente sofisticadas en algunos casos, poco a poco caen, como los muros de arena, y al final se impone la verdad. Y al final, poco a poco, en el contexto internacional ese al que parecía que no le importaba a España hace unos meses, se va definiendo la figura de Pedro Sánchez como lo que es, como lo que se ve en esta imagen del periódico británico el Telegraph, que es verdad que el Daily Telegraph es sensacionalista, es amarillista, pero que no pondría ni un pero a este titular, que básicamente habla de prostitutas, una estrella del porno y un portero, se refiere a Koldo. El primer ministro de España, Pedro Sánchez, se ve atrapado en un escándalo de corrupción, atrapado, ahogado, asfixiado. Y no ha sido el único titular que se ha visto en las últimas semanas a este respecto, pero tampoco esos titulares tampoco han sido el eje principal de la crítica o, digamos, la gran revelación o el gran episodio que ha podido ver todo el mundo sobre Pedro Sánchez durante las últimas semanas, porque se ha celebrado estos días una cumbre de la OTAN en La Haya, en los Países Bajos, y ahí la nota discordante la ha puesto el presidente del gobierno español. Tanto es así que todavía hoy se podría decir que no hay quien le entienda de puertas para adentro en España, pero que de puertas para afuera sí que han entendido bien cuál ha sido la estrategia en esta cumbre. La han entendido también, que se han reído de él, políticos con mucha más talla como Giorgia Meloni, la primera ministra italiana. En otros casos, su discurso ha sido absolutamente bochornoso. Nosotros hemos decidido ir por el camino, la vía de las capacidades. Y eso es un camino soberano, respetuoso con el resto de aliados, pero evidentemente comprometido con las capacidades necesarias para poder lograr esa respuesta eficaz. De lo que ha convencido a los líderes de la OTAN o de realmente cómo esta posición estaba forzada,
desde el principio, habla muy bien, habla de forma muy clara la fotografía de todos los líderes que puedes ver aquí en este vídeo, colocados en principio por orden alfabético, decían las fuentes de Moncloa y algún chucho que tienen en redes sociales, y ahí se puede apreciar en la esquina, que es donde se pone a los novios de las hijas y de las sobrinas, pues acá sí hay que cortar la foto de la familia cuando rompen, y ahí le veis a Pedro Sánchez a distancia o escenificando distancia. Lo que ha sucedido durante la última semana ha sido completamente patético, como la propia figura de Pedro Sánchez en el gobierno actualmente. Básicamente los países de la Alianza Atlántica, y esto es un tema que se podría debatir si estás de acuerdo o no, me parecen las dos posturas legítimas, pero lo que realmente se ha acordado entre los países es incrementar hasta 2035 el gasto en defensa hasta el 5% del PIB, del cual el 3,5% de ese 5% se destinará a las armas, a la carrera armamentística más propiamente dicha, y el 1,5% a políticas de defensa relacionadas con la ciberseguridad, con algo que es fundamental, las comunicaciones, mantenerlas, para mantener la estabilidad de los diferentes territorios. Lo que sucede es que Pedro Sánchez negoció con el equipo del secretario general de las Naciones Unidas, de Mark Rutte, y a partir de ahí, para no comprometerle especialmente de puertas para adentro, de hecho, como hizo con algún otro Estado, difundió una carta que, por supuesto, ha manipulado dentro del gobierno de España. De ahí que el otro día, el pasado domingo, dieran una rueda de prensa sin periodistas, iba a decir sin preguntas porque no había periodistas, Pedro Sánchez, en la que miraba hacia los lados como si estuviera llena la sala, como si estuviera en la taberna del Resplandor y fuera Jack Nicholson enloquecido. Es que de hecho a mí me recuerda un poco al personaje, al zumbao del Resplandor, estos días. Y ahí en esa comparecencia, ante nadie, dijo básicamente que él no iba a subir del 2,1% de gasto en defensa. Y posteriormente, cuando le dijeron, no, usted en armas tiene que gastar el 3,5% y no le hemos dicho lo contrario, dijo que a él el ejército le había dicho, el ejército español, el alto mando, que con el 2,1% podía hacer lo mismo que con el 3,5%. Y que en cualquier caso España no se había comprometido a nada. España se comprometió, por supuesto. Pero él no lo quiere decir. ¿Y por qué no lo quiere decir? Pues por lo de siempre. En primer lugar, porque esa subida no la puede empezar a aplicar este año, porque no tiene presupuestos generales del Estado, porque no tiene la fuerza parlamentaria suficiente para sacarlos adelante, y en lugar de dimitir, como haría cualquier gobierno que conservara cierta decencia y cierta ética del poder, ahí sigue, en el trono, en el Falcon, engañando a los españoles y ejerciendo un no gobierno que realmente al final, donde puede un nuevo gobierno en el Parlamento, me refiero, un legislativo paralizado para el caso, salvo medidas excepcionales y estupideces varias. Pero en lugar de dimitir, se mantiene en el poder, porque sabe que los oropeles son muy útiles para, digamos, adecentar o aderezar las inseguridades del que tiene ego frágil cuando no está en el poder. Y porque el BOE todavía es el BOE. Y a partir de ahí se crean sistemas clientelares que son muy rentables para las personas precisamente que ayudan a que el presidente débil se mantenga fuerte en el poder. O por lo menos mantenga la apariencia de fuerza, porque no es así. Pero es que también sucede, y por eso ha mentido, nos ha tomado una vez más por imbéciles a los españoles. Lo que sucede es que sabe que en el gobierno tiene un partido como Sumar que se opone al aumento del gasto militar, o se oponía, porque estos también son unos oportunistas. Estos, con tal de seguir bebiendo de la manguera, están dispuestos a renunciar a sus principios siempre que sea necesario. Podemos habla de la salida de la OTAN, al igual que el bloque nacionalista gallego dice que nada de eso, que tampoco quiere incrementar el gasto militar. Claro, ¿cómo iba a volver a España Pedro Sánchez y decirles a sus socios parlamentarios que hay que subir el gasto en defensa y que en el próximo proyecto de presupuestos generales del Estado habría que ir incrementando el gasto de forma progresiva? En Podemos también tienen lo suyo. Por cierto, que cuando estaban en el gobierno, en el año 2022, si no me equivoco de año, cuando estaba Yone Belarra ahí, e Irene Montero, aprobaron en el Consejo de Ministros una resolución para que la base de Rota estadounidense hubiera más capacidad para más destructores estadounidenses.
Y ahí, como estaban en el gobierno, como estaban enchufados a la manguera, no dijeron ni mu, aprobaron la decisión. No se opusieron, no salieron a los medios de comunicación para decir que eso no lo aprobaban. Ahora, como están en la oposición, que eso es mucho más fácil porque consiste en gritar, en berrear y en vocear, pues ahora no dicen nada. Pero claro, le meten en un problema a Pedro Sánchez. Y por eso ha mentido. Y por eso ha hecho una escenificación en la OTAN que ha sido absolutamente lamentable. Y por eso se llevó una regañina de Trump que vamos a ver en qué queda, del presidente de Estados Unidos. Y le dijo, no se preocupe, que si no quiere pagar el 5%, a lo mejor le pongo aranceles para que pague el doble. Y para hundir su economía. Es una bravuconada que evidentemente cualquier español con cierto patriotismo rechazará, pero que en realidad surge de la actitud de Pedro Sánchez, vacilante y confusa, mentirosa, manipuladora, pues lo que es este tío, lo que ha sido siempre, en realidad, ridículo internacional de España. Menos mal que por lo menos fuera le han tomado por fin la matrícula a este personaje. Menos mal porque hemos estado años, reitero, sintiéndonos muy solos. Y sintiendo que cosas como esta, que por cierto, la Comisión Europea, el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, mejor dicho, puso en solfa por considerarlo prácticamente como una medida política, como una autoamnistía, pero que el Tribunal Constitucional ha avalado. La ley de amnistía es la gran tropelía de este gobierno. Mucho más grave que cuestiones como lo de las presuntas comisiones de los fenómenos del PSOE. No es más grave que la trama del Caribe, que todo se andará, porque eso ya es ceder ante presiones de agentes externos de países que son sátrapas, dictaduras, a cambio de que otros se forren. Eso realmente es un traidor. Ahora bien, ¿acaso no es una amnistía a unos delincuentes condenados un acto de traición también? ¿Acaso no es un acto de traición el mero hecho de crear una ley a la carta para seguir gobernando, para que beneficie a gente que en el año 2017 puso a España al borde del colapso? Esta gente, Puigdemont y compañía, según demostró el periodista David Alandete en su libro La trama rusa, estaba coordinada, o recibió, mejor dicho, el apoyo del Kremlin. Una vez más, el PSOE, el Partido Socialista Obrero Español, al que todavía apoyan millones de españoles, nos puso a los pies de los caballos, nos puso al albur de los intereses de una potencia extranjera. Y esos, los Gonzalo Boye, Carles Puigdemont y compañía, se han salido con la suya. Vamos a ver qué decide el Tribunal Supremo con respecto a la malversación de la que le acusa a Puigdemont. La malversación, por cierto, al igual que la sedición, penas rebajadas por el Partido Socialista, el partido de la impunidad a los criminales, el partido de la amnistía a los delincuentes golpistas catalanes. Declaraciones como la del jueves de Salvador Illa son una auténtica tomadura de pelo. Quiero dirigirme también a todos nuestros conciudadanos y conciudadanas del resto de España. La ley de amnistía ha funcionado. Desde su aprobación, las cosas van mejor en Cataluña. Todo el mundo ha de poder defender su proyecto político, pero respetando el marco de convivencia que nos hemos dado entre todos. No tiene sentido obstaculizar la aplicación de la ley de amnistía. Quiero que veas ahora este mensaje que te pusimos hace unas semanas, pero que es muy relevante. Esto lo publicó El Mundo, lo hablamos con Esteban Urrestieta, su jefe de investigación, y básicamente lo que ejemplifica es una conversación entre Pedro Sánchez, lo que muestra es una conversación entre el presidente del gobierno y José Luis Ábalos, entonces ministro de Transportes, en la que Pedro Sánchez advierte de que una nueva normativa sobre desahucios, él estaba en contra por el peligro que implicaría para el país y para el mercado. Eso, como necesitaba el apoyo de Podemos para seguir gobernando, finalmente lo aprobó. Cambió de opinión
porque le convenía desde el punto de vista político. ¿Cuántas veces lo ha hecho Pedro Sánchez desde que es presidente del gobierno? ¿Cuántas? Ahora bien, el mero hecho de saltarse, por mucho que diga el Tribunal Constitucional de Cándido Golpe Pumpido, esto es una auténtica tropelía, un atropello. Esto es destruir el espíritu de la Constitución, destruir el principio, quebrantar el principio de igualdad ante la ley. Aquí ya se sabe, los sediciosos ya saben que como el gobierno necesite sus votos, un gobierno del PSOE necesite sus votos para mantenerse en el poder, van a poder saltarse la Constitución. Van a poder hacer un golpe de Estado como de facto fue lo que se cometió aquí el 27 de octubre de 2017 con la Declaración Unilateral de Independencia. Si el gobierno lo necesita, les van a amnistiar. Y si la ley es un escándalo, Cándido te lo arregla. ¿Qué necesidad tiene un jurista mayor en el crepúsculo de su carrera de probar algo tan vergonzoso? ¿Qué necesidad tiene de comportarse como un comisario político al igual que esos que han levantado la mano? Los vocales progresistas del Tribunal Constitucional. Es escandaloso. Han aprobado una ley que de facto vulnera la separación de poderes. Es que es, de verdad, es que tiene efectos sobre procesos que han sido ya sentenciados. Es que es escandaloso. Es que yo no sé realmente si la gente cae en la cuenta de la relevancia de esta norma, de lo que debilita el Estado de Derecho, de la inseguridad jurídica que crea, de esa imagen que da de España no de país que perdona, sino de país que realmente al final pasa por alto, hace la vista gorda frente a quienes ponen en jaque los principios más básicos del Estado, frente a quienes lo quieren partir, quienes han creado una dialéctica del conflicto que ha llevado incluso a una humillación tal como nombrar un mediador salvadoreño para negociar con Junts, que es que era Santos Cerdán, el que iba a conversar, a ofrecer dádivas presuntamente a Carles Puigdemont, que se partía la caja de él el día que salió el informe de la UCO, el propio Gonzalo Boye, el abogado de Puigdemont, al que dijo Jordi Évole que había que dedicarle una calle en cada municipio de Cataluña por el papel en la negociación con Junts. Vaya ojo tiene Évole. Otra de las figuras del periodismo español, otro de los que recibe premios cada año. ¡Qué profesión podrida! ¡Qué asco! ¡Qué asco de verdad tener esa licenciatura! Debería quemar el diploma solamente al mero hecho de ver cómo la profesión premia a gente cutre como Jordi Évole. A gente que defiende tropelías, chantajes políticos, golpes tan salvajes contra la cohesión territorial, contra la igualdad de todos los ciudadanos, como la ley de amnistía. Y qué patético es ponerse a la cola, ser abajo firmante de un presidente que negó varias veces, una más que San Pedro, 4 veces en este vídeo, la posibilidad de que en España se aprobara una ley de amnistía. Pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación, no han tenido amnistía, no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá. No lo habrá primero por convicción personal y política. En segundo lugar, porque la Constitución, no solamente la española, ninguna Constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación. Y en segundo lugar, antes al contrario, el independentismo no pide una reforma del Código Penal. El independentismo lo que pide, y lo saben ustedes, y lo saben los telespectadores, es la amnistía. Algo que desde luego este gobierno no va a aceptar y que desde luego no entra en la legislación ni en la Constitución española. Y creo, honestamente, que el independentismo tiene que hacer una autocrítica de lo que ocurrió en el año 2017. Yo entiendo que usted venga aquí y mañana pasará lo mismo, y al otro también, diciéndome que su programa de máximos, pues ya lo conocemos, es la autodeterminación, es la amnistía, según ustedes. Pero, en fin, si queremos avanzar en la mesa de diálogo, entiendo que deberemos empezar a hablar de aquellas cosas en las que estemos más cercanas. Porque si solamente se puede hablar de autodeterminación y amnistía, ¿eso es un diálogo? ¿Eso es una negociación?
o es una imposición? Ahora, si hablamos de la autodeterminación y de la amnistía, pues evidentemente pues el recorrido es el que es. Qué vergüenza. Qué absoluta vergüenza. Qué sensación de impotencia se siente al ver un presidente del gobierno tan falto de principios, tan ausente de toda ética y de toda bonomía que realmente también hay que tener un poco, aunque sea un poco, para dirigir un país que otrora fue grande como España. Lo próximo es el referéndum. Los independentistas no van a cesar en su empeño. En cuanto se vean con un poco de fuerza, en cuanto haya un gobierno que les niegue cualquiera de las exigencias que plantean contra la igualdad de todos los españoles, fijaos que no estoy pidiendo nada que esté dentro del terreno del radicalismo o del extremismo. Estoy pidiendo igualdad de todos los españoles. Que no haya comunidades autónomas con más privilegios que otras. Que no haya razones históricas, idiomáticas o culturales que lleven a que se privilegien a unos ciudadanos con respecto a otros. Que no haya regiones absolutamente deprimidas porque siempre se pone el foco sobre las comunidades autónomas que tienen partidos nacionalistas, regionalistas o tribalistas con los que presionar al gobierno, que no haya quien lo pague frente a otras que obtienen todas las prebendas. Eso, la igualdad, se ha convertido en un patrimonio del que se habla desde los gobiernos progresistas o socialistas, mejor dicho, que realmente es lo contrario, es antónimo del progresismo, aunque se considere así, esa igualdad que ellos pregonan prácticamente como una especie de dogma de fe, al final no la cumplen. Y no la cumplen desde el punto de vista de que al final acaban cediendo ante los nacionalistas para gobernar. Acabamos mutualizando la deuda de los catalanes, de la deuda que contrajo la Generalidad como consecuencia de la nefasta gestión que hizo durante una década y media. ¿Esa es la igualdad que defienden ellos? Bueno, la igualdad realmente también es eso del piso de 1.000.000 de euros en Chamberí que señalaba el otro día José Luis Ábalos sobre otra persona. Comprado con comisiones, cobradas. Esa es la igualdad que defienden. Tener en el partido a presuntos corruptos y aún así victimizarse. En realidad aquí no pasa nada. Aquí cuestiones como una ley de amnistía, cuestiones como lo de Santos Cerdán debería hacer que la gente se movilizara, saliera a la calle y no parara hasta que esta gentuza que nos gobierna, que es gentuza, se fuera de sus puestos. Pero la sociedad civil, yo no diría que está adormecida, está cansada. Y estas cosas se olvidan pronto. Esta semana se ha hablado mucho menos de Santos Cerdán y la que viene, salvo que haya otro informe de esa heroica UCO, todavía menos. Y el presidente del gobierno sabe y juega con eso. Antes de las vacaciones, si es que no le han echado por algún informe de la UCO que obligue directamente a sus socios a restarle el apoyo, cosa que no creo. Así, en principio, me puedo equivocar, porque ellos siguen bebiendo de la manguera, pero estoy seguro que si eso no sucede, antes de las vacaciones tenemos el enésimo envite de Pedro Sánchez y quién sabe si un órdago. Porque este funciona así. Ante los escándalos, calla y luego aprieta. Y lo peor es que se está cargando el país. Lo peor es que la separación de poderes de facto ya no existe. O casi no existe. Como logre minar las fuerzas de los jueces, capturar la justicia, hacer que el fiscal asuma la instrucción de los casos de corrupción, destrozar a la UCO como quiere hacer, acallar a los periodistas endureciendo la ley y arrinconar a los opositores, como ya hace de hecho con la utilización de los partidos nacionalistas e independentistas, como ese plan lo consume, estamos perdidos. Veo al gobierno y al PSOE débil en las encuestas, pero la memoria también es muy corta y esta gente tiene mucho peligro. Esta gente es un mal que nos ha caído, es una epidemia, una plaga, una especie de castigo de la barbarie y nos va a costar librarnos de ellos. Y no me refiero a que pueda convocar elecciones o caer por una cuestión u otra de corrupción.
Me refiero a que esta gente ya se ha garantizado algo que es peligroso y es, pase lo que pase, el discurso es suyo. La calle, ellos la movilizan mucho mejor que la derecha. Pero es que esta gente, aunque esté en la oposición, como en cualquier país peronista, yo te apuesto a que va a seguir gobernando muchas esferas del Estado, porque lo han hecho bien. Y algunos se han corrompido. Veremos a ver si desde la oposición eso lo soportan. Yo te apuesto a que sí. En Big One Media tenemos un club de socios y la verdad quería aprovechar este momento para pedirte colaboración en la medida de lo posible. Un pequeño gesto para ti es algo muy grande para esta casa en la que con independencia, con rigor y sobre todo con nuestro estilo característico, sin dependencias de ningún tipo, de ninguna administración pública ni de ninguna de las empresas del IBEX, te contamos la actualidad, te contamos lo que pasa en España, con rigor, como te decía, y además de forma libre. Así que, en la medida de lo posible, como te decía, colabora y únete al club de socios de Big One Media. Esta semana ha trascendido algo que me parece relevante, porque no solo Santos Cerdán es la cuestión, no solamente José Luis Ábalos lo es, el ministro canario Francina Armengol, sino que también está señalado Félix Bolaños. Puedes ver aquí una noticia que me pareció muy relevante y es que el juez Peinado pidió al Supremo imputar a Bolaños por la contratación de la secretaria de Begoña Gómez, con dinerito público, por cierto. El juez Peinado, que investiga a Begoña Gómez, ha elevado exposición razonada al Tribunal Supremo para imputar también a Félix Bolaños, ya sabes que tiene que ser el Tribunal Supremo el que se pronuncie sobre estos aforados, por la contratación de la secretaria de la esposa de Pedro Sánchez, al apreciar indicios de malversación y falso testimonio contra él. Básicamente, lo que tienes que saber aquí es que para Begoña Gómez había una secretaria que era una trabajadora de Moncloa que al final reportaba con ella, presuntamente, y que despachaba sobre sus asuntos. Algunos de ellos hoy investigados también por tráfico de influencias, presunto siempre por el juez Peinado. ¿Y qué sucedió? ¿Qué hizo Robin Smithers, la mano izquierda de Pedro Sánchez, cuando se enteró de esto? Pues por supuesto, arrojar dudas sobre el juez. Una vez más, volver a echar mierda sobre una institución democrática para no ver que su posición y su credibilidad queda todavía más debilitada. La tranquilidad absoluta que tengo se ha visto reafirmada cuando he leído la exposición motivada. No se sostiene, contiene errores de bulto. La señora Álvarez nunca dependió de la Secretaría General, nunca fue mi subordinada, nunca fui su jefe. Yo simplemente quisiera recordarte que del juez Peinado dijeron que estaba haciendo una investigación prospectiva, que era alguien que servía a los intereses del Partido Popular con una vinculación directa con el partido, cosa que era mentira. Se fueron desde algunos medios de comunicación a intentar, iba a decir otra cosa, pero es que es extorsionarle al ir a grabar una casa que tenía en la provincia de Ávila, una casa normal que cualquiera que es juez, es veterano y le ha ido bien, puede tener, no era ninguna cosa del otro mundo. Se inventó Angélica Rubio aquello, en el plural, de que tenía 2 DNIs. El plural, el medio que inició una guerra sucia contra la UCO hace unas semanas. El plural, el medio, precisamente, que dirigía Angélica Rubio, que hoy está a sueldo de Radio Televisión Española, de consejera, nombrada por el PSOE, con un sueldo de más de 100.000 euros al año, por ser una propagandista, una comisaria política sin ninguna vergüenza, porque Angélica no tienes vergüenza, eres una auténtica vergüenza para la profesión, una auténtica vergüenza como persona. Hay que ser muy mala gente para hacer eso, muy mala gente. Como también hay que estar muy convencido, hay que ser un militante redento, hay que ser prácticamente un fundamentalista para el mero hecho de que con los indicios que ha puesto sobre la mesa el juez Peinado, con lo que han publicado los medios de comunicación con respecto a cuestiones, por ejemplo, que Begoña Gómez registrara a su nombre el software de la Universidad Complutense que le desarrollaron por la patilla Google, Telefónica e Indra, pese a todo, el mero hecho de que digan que no existen indicios, que todo esto es una investigación prospectiva y que todo forma parte de una animadversión manifiesta por parte del juez,
hay que tener la cara muy dura y ellos siguen con ello. Y pese a todo, pese a los recursos que presentan constantemente ante la Audiencia Provincial continúa avalando que Peinado investigue. Y en este caso, la última decisión ha sido si la asesora de Begoña Gómez favoreció su plan delictivo. Y ahora voy a otro tema que a lo mejor es más árido, pero que creo que es interesante. Este jueves por la mañana, Acciona celebraba en Madrid su Junta General de Accionistas, que sabes que es el lugar, la asamblea, donde una vez al año, salvo que haya dos, porque hay una extraordinaria, se reúnen los dueños, los accionistas de las empresas para aprobar el balance del año pasado, es decir, la gestión del año anterior, para hacer determinados nombramientos, para a lo mejor alguna ampliación de capital o reducción, para trazar el rumbo del año que viene, o por lo menos para dar la confianza en el Consejo de Administración para el año que viene, que generalmente es el que está en curso. Era muy interesante esta reunión porque ahí se iba a pronunciar uno de los entrecanales al mando de Acciona. De hecho, es presidente y consejero delegado, ni más ni menos, la doble figura, José Manuel Entrecanales. Y era evidente que se iba a pronunciar sobre el caso Coldo y dijo: Acciona lamenta el daño reputacional por las irregularidades detectadas por la UCO. Y básicamente lo que vino a decir posteriormente a los periodistas, como me han contado algunos amigos que estuvieron por ahí, es que una de las personas que se detectó ya no estaba en la compañía, que se detectó que colaboraba presuntamente con los corruptos, los presuntos corruptos siempre, ya no está en la compañía y que a partir de ahí ellos lamentan el daño a la imagen que había hecho este caso, pero que habían puesto remedio. Hay una cuestión en la ley que seguramente no sepas, en la ley de contratos del año 2017, que entró en vigor en 2018, casi con la moción de censura, y que se refleja ahí. Está escrito muy pequeño, pero básicamente lo que viene a decir, por si lo quieres buscar tú, es el artículo 71 de la ley de contratos del año 2017. Toma ya, menudos deberes que te he puesto. Menuda tarea más completamente árida, aburrida y burocrática. Pero esto es muy importante, porque básicamente en la ley española hay un mecanismo por el cual a las empresas que han participado en tramas de corrupción, cárteles o mecanismos ilegales que han debilitado el mercado o han contribuido a crear monopolios, oligopolios o a expulsar a la buena competencia, es decir, a las empresas que puedan colaborar con tramas de corrupción o incluso conformarlas, lo que se dice es que se les puede sancionar con hasta la prohibición de contratar en España hasta 3 años. Esto existe. Hay, por ejemplo, ranking de Moody's, que se encuentran empresas que son de dudosa reputación por haber sido sancionadas y que a la hora de aspirar a determinados grandes contratos internacionales, pues se alerta, se advierte de que esa empresa pues huele un poco mal. Y aquí en España pasa una cosa a este respecto, y es que el Ministerio de Hacienda se reservó la última palabra. Es decir, vamos a ver, por explicarlo bien, la CNMC, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, es un organismo independiente, debería ser independiente, pero en realidad el poder político español se reservó la capacidad de nombrar a sus consejeros, a sus vocales, lo cual ya hace que sea algo político. Pero bueno, en cualquier caso, es una institución en principio independiente, en otro edificio que no está en Moncloa o que no está en ninguno de los ministerios. La ley facultaba a la CNMC para prohibir contratar a estas empresas, acceder a licitaciones, a contratos públicos, a lo que riega el capitalismo de amiguetes, a lo que genera los oligopolios o los lobbies, mejor dicho, los cárteles, ni oligopolios ni lobbies, son cárteles, que al final básicamente muchas veces se alimentan a partir de las comisiones que pagan a políticos para que les concedan los contratos en las condiciones que a las empresas les vienen bien y que a los políticos les vienen mejor, porque hace la del egipcio. El caso es que, pese a que la CNMC tenía esa competencia, el Ministerio de Hacienda hizo todo lo posible a través de una oficina que tiene dentro para arrebatársela o para dificultarla. ¿Y en qué ha quedado todo eso? En que la ley española hay un buen mecanismo a este respecto, que no se utiliza bien porque no hay voluntad política para ello. ¿Y por qué?
te puedes preguntar? Pues a lo mejor una es porque las grandes contratistas del Estado manejan desde infraestructuras críticas hasta servicio de atención a ancianos, hasta grandes obras y construcciones de los que solamente ellos tienen la capacidad para realizar, o a lo mejor también puedes pensar mal y es porque existe un sistema conformado por políticos con ganas de corromperse y de cobrar comisiones. Perdonad, pero estoy con alergia y a lo mejor a veces hago lo del chiste de Arévalo, de ser un poco gangoso, porque tengo la nariz taponada, perdonad. Yo no sé, estamos ya a día 29 de junio y la crisis de las gramíneas sigue, 29, no, perdón, 27, 29 digo. Pero bueno, el caso es que está ese sistema conformado. Y ese sistema de dependencias, de amiguetes, de expulsión de los nuevos del mercado si no conviene, de pactar precios, de pactarlos precisamente para que no haya ninguna oferta temeraria que se quede fuera. Ese sistema, al final, de especular con dinero público, que es con el que se pagan esas obras, lamentablemente sigue vigente. ¿Y por qué lo digo? Porque venimos de un gobierno que tuvo Púnica y Lezo y Gürtel, y tenemos a otro al que le ha estallado el caso de Santos Cerdán, mientras otros con los que negocia en otros frentes tienen el 3%, tienen Palau, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo del norte. Y lo del norte. Que eso no solamente se queda en Navarra. Y lo del norte. Y lo del norte, el sur, el este y oeste. Hay un mecanismo legal que podría empezar a demoler ese sistema de dependencias, comisiones, corruptelas, chanchullos, prostitutas, pero no hay voluntad de aplicarlo. Por lo tanto, cada vez que te digan que quieren limpieza, que empiecen por dejar a las instituciones, como la CNMC, que apliquen ese criterio de la ley. Que empiecen por despolitizar la propia CNMC. Esto, que te puede parecer un poco árido y complejo, a lo mejor de entender, es absolutamente fundamental. Y hace ver que en un momento el legislador hizo bien su trabajo, pero que los políticos no han tenido voluntad para aplicarlo. Así hacen, se quedan con el Estado, lo manipulan, entregan sueldos, se quedan con sus asientos, confunden ejecutivo con Estado y se lo zampan, crean sistemas de dependencias, llegan a acuerdos con los sindicatos para controlar puestos de trabajo, y así se crea la gran mafia estatal. Y cuando hay alguien que va por libre, como en su día la jueza Laya, le destruyen como una mafia que son. Y ahora están intentando hacer lo propio con la UCO, como puedes ver en la siguiente imagen. Están planeando descabezar la UCO mediante una serie de ascensos, o un ascenso en concreto, en principio para desactivar o intentar desactivar diferentes casos de corrupción. Y publicaba una cosa muy interesante, Ketty Garat, y es que en lo que se puede ver en el siguiente enlace, que nos pone aquí, en la siguiente imagen, nos pone Iván Valencia, que está una semana más aquí a los mandos, de director de orquesta, y es que dentro de la famosa, lo ha llamado la ley Koldo, dentro de la famosa ley que va a reformar la ley orgánica sobre el derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, se vuelve a incluir, mejor dicho, un punto que básicamente lo que podría llegar a considerar intromisión ilegítima en el derecho al honor es el emplazamiento en cualquier lugar o la utilización de sistemas de escucha y filmación de dispositivos ópticos o de cualquier otro medio apto para conocer, grabar, registrar o reproducir la vida íntima de las personas. En definitiva, que puede llegar a considerar una intromisión ilegítima en el derecho al honor el mero hecho de que una grabadora se ponga en marcha para grabar una conversación. Esto, reitero, no es nuevo, lo de las cámaras ocultas venía la anterior ley, pero que se recoge en este proyecto en un momento en el que se va a dar por renovado, con otros puntos adicionales, y en un momento en el que el gobierno ha presentado esta batalla contra todo el mundo que quiere investigarle o simplemente auditarle, resulta peligroso, resulta inquietante. Y creo, por eso lo he puesto esta información de Ketty Garat en The Objective, creo que esto tiene una relevancia y creo que esto en malas manos puede acabar de la peor forma. Ya sabéis que es compañera de Ketty Garat Teresa Gómez, que
según me comentáis, es vuestra colaboradora o vuestra invitada estrella y favorita del programa, y además lo decís con bastante razón. Y ya ha publicado algunas informaciones esta semana, entre ellas sobre Zapatero, que quiero que os explique y además de las que quiero enterarme yo. Vamos a hablar con ella. Teresa Gómez, periodista de investigación de The Objective, amiga del programa, una de vuestras colaboradoras favoritas. Yo diría que la favorita realmente. ¿Qué tal, Teresa? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, muy halagada de que me llames para participar en tu programa y estar con tu audiencia. Bueno, que sé que estás muy liada, pero he visto que esta semana te ha salido otra vez y publicabas una cosa que me ha llamado la atención y que me parece especialmente significativa, y es que Zapatero no se va a querellar contra Víctor Aldama por decir que iba en su mismo avión, en su jet privado, porque hay pruebas de que eso sucedió así. Efectivamente. De hecho, cuando Víctor de Aldama dijo en Horizonte, en el programa Horizonte conducido por Iker Jiménez, que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero no podía negarle que ha viajado en un jet privado de Caracas a República Dominicana, el entorno más cercano del expresidente le instó a que le denunciara, se querellase contra el comisionista Víctor de Aldama. Y a nosotros lo que nos cuentan fuentes muy cercanas al expresidente es que la contestación de José Luis Rodríguez Zapatero es: no puedo querellarme porque si me querello presenta esas pruebas en el juzgado. Es decir, él ha reconocido que ha hecho ese viaje con Víctor de Aldama, ha matizado que el avión, el jet privado no era de Víctor de Aldama, sino de otra persona, sin decir, sin dar más detalle de a quién pertenecía, pero sí que ha reconocido ese viaje y sí que sabe que Víctor de Aldama podría tener esas pruebas. Y tú dirás, bueno, ¿y qué pasa, no? Que viaje en un jet privado con Víctor de Aldama. Pues bueno, el problema es todo lo que hay detrás, ¿no? Casualmente, la trama más importante en esta trama de corrupción, valga la redundancia, no es, y lo he dicho en varias ocasiones aquí también, no es las mascarillas, no son las comisiones de mascarillas, no son las comisiones a través de adjudicación de constructoras, que cuando ya lo denunciábamos nosotros nos decían la gente, eso es mentira, porque es imposible poder manipular o poder intervenir en una adjudicación pública. Pues imposible no es, porque se estaba haciendo. Y decía, mira, yo no soy experta en adjudicaciones públicas, pero te aseguro que imposible no es, porque se ha hecho. Y Sí, de hecho, si es que había hasta votos particulares en alguna que lo advertían. claro, sí, sí. Yo no sé si es que se había corrompido a muchísimos miembros de la mesa. Sí sé que se adelantaban los pliegos a determinadas constructoras para que su oferta fuese la más semejante a los requisitos que pedían en esa adjudicación. Sí que se adelantaban esos pliegos, pero obviamente pues habrían corrompido a muchísimas más personas de las que ahora mismo están imputadas. Pero de ahí no viene ni mucho menos la mayor parte de este dinero, que a nosotros nos dicen que es una trama millonaria, sino que nos dicen que gran parte de este dinero viene de los hidrocarburos. Y nos cuentan que lo que hacen es traerse el petróleo de Venezuela a un precio muy bajo. Lo que hacen es refinarlo en República Dominicana. De ahí la importancia de ese vuelo privado entre el comisionista, el nexo corruptor de la trama, que es como le llama la UCO, y acompañado de Zapatero en ese vuelo hasta Santo Domingo, porque ahí es precisamente en Santo Domingo donde se refina ese petróleo, para cambiarle la denominación de origen y para poderlo comercializar en España, porque en España, debido a las sanciones de la Unión Europea, no se podría comercializar petróleo que proviniese directamente de Venezuela. Entonces, para evitar justamente eso, lo que hacían era refinarlo en República Dominicana. De esa manera consiguen un petróleo a un bajo coste, que lo venden a un precio de mercado, obteniendo unos beneficios millonarios, y aparte de eso, como si fuese poco, pues también evadían el IVA, cometían un fraude del 21% del IVA, y ahí también se ganaban otro porcentaje. Hasta el momento se ha contabilizado 300 millones, pero nosotros nos dicen que es mucho más. Y luego del beneficio obtenido por haber comprado un combustible a muy bajo precio y haberlo vendido a precio de mercado, nos dicen que son de más de 1.000 millones de euros. Y luego, y yo insisto, ¿por qué no quiero? O sea, cuando a mí me dicen, bueno, es que en octubre seguramente vaya a haber cambio de gobierno, a mí eso me parece una mala noticia.
Y te voy a explicar por qué. Me parece una mala noticia porque entonces no se va a indagar, va a perder su fle la causa, no se van a interesar tanto por investigar esta corrupción y no se va a ir a por el cabecilla o a por el ideólogo de la trama que a nosotros nos dicen que es José Luis Rodríguez Zapatero. Ha sido la persona que ha estado en la presidencia, que ha manejado el gobierno en la sombra, que ha montado o que ha ayudado a montar todo este entramado, que si alguien piensa que Koldo García Izaguirre, que Ábalos o que Santos Cerdán son los ideólogos de esta trama, está muy equivocado porque no lo son ni muchísimo menos. El ideólogo, a nosotros nos dicen que es José Luis Rodríguez Zapatero, su hombre de confianza, su fontanero, y así nos lo dicen, es Santos Cerdán, y Pedro Sánchez es un títere puesto para llevar a cabo determinadas políticas que puedan contribuir a que la trama siguiese operando en España. Por lo tanto, si ahora cae Sánchez, no se va a indagar más allá y por lo tanto no se va a investigar la participación de José Luis Rodríguez Zapatero en este entramado. Y mañana, o sea, vendrá otro gobierno de la oposición y cuando vuelva al Partido Socialista, como a Zapatero no se le ha investigado qué es lo que ha pasado durante todos estos años, volverá también, pero con otro candidato que no sea Pedro Sánchez. Claro, yo tengo ahí dos dudas, Teresa, por cierto, lo has explicado fenomenal. Muchas gracias de verdad, porque es que creo que es que en esta información sobre el Caribe es la clave, es que es realmente la clave indudable y la figura de José Luis Rodríguez Zapatero, desde luego, inquietante cuanto menos. Eh, pero claro, yo me pongo en el lugar del ciudadano, de la persona normal, de la persona que ni es político, ni es periodista, ni tiene información, pero que paga Hacienda. Y que ahora ve realmente que incluso las propias transferencias o las retiradas de efectivo de los cajeros es que pita el sistema, es que te pueden multar. Eh, y claro, se preguntará, pero ¿por qué hay tanto control sobre el ciudadano normal y conglomerados de empresas, por ejemplo, como las de Víctor de Aldama, que estaba echando un vistazo esta semana a las de Rubén Corbillo, que fue el chofer de Pedro Sánchez, que a los que se desviaba presuntamente todo ese dinero? ¿Por qué ahí se hacía la vista gorda? ¿Por qué eso no pitaba para Hacienda? ¿Por qué no pitan las transferencias, los ingresos en efectivo, los pisos que se compran en efectivo? No lo sé. Totalmente de acuerdo, porque hay un control exhaustivo para cualquier ciudadano en el momento en el que alguien pudiese cobrar un dinero, incluso cobrar una obra de 1.000 euros en negro porque no, porque te perjudica más o te penaliza más si lo metes en circulación y no, a ese ciudadano que haga eso se le persigue. En cambio, estas sumas millonarias de dinero no se persiguen y a mí es verdad que llama la atención o si conocemos cómo funciona el entramado y cómo se ha podido llegado a incluso titular de jueza investigadora, como puede ser la UDIEF, en la Policía Nacional, se puede llegar a entender por qué no han saltado las alarmas, porque si los presuntos delincuentes están dentro del gobierno, por supuesto, van a tener mayores mecanismos para utilizarlos en su beneficio. ¿Por qué el SEBLAC, que depende de la Policía Nacional, no ha alertado cuando se han producido estos flujos de dinero sospechosos? Claro que lo debería haber hecho. En cambio, esta investigación, y tenemos que recordar que fue así, se inicia a instancia de una denuncia del Partido Popular que lo que hace única y exclusivamente fue poner a disposición de la Fiscalía Anticorrupción, por si no la había leído, esas informaciones periodísticas que los periodistas de investigación estamos diciendo, oye, durante la pandemia, esto es muy raro que se le haya dado este contrato, esta adjudicación pública para la compra de mascarillas a esta empresa que no tiene ni siquiera trabajadores, que la acaban de crear ahora nueva y que nunca se ha dedicado al sector sanitario. Esto suena sospechoso. O sea, ahí, cuando los medios de comunicación publicamos esas informaciones, tanto la Fiscalía Anticorrupción como la Fiscalía General del Estado, como la Policía, como la Guardia Civil, deberían haber actuado de oficio y no lo hicieron. Lo hicieron cuando el Partido Popular, por una vendetta personal, con esa guerra de Casado y Ayuso, decidió poner a disposición, en conocimiento de la Fiscalía, esas noticias de prensa que ya estábamos denunciando los periodistas ejerciendo pues, nuestro trabajo, que es de hacer de cuarto poder. Pero obviamente el sistema ha fallado. Ha fallado porque
lo primero es que lo que deberían hacer tanto la Fiscalía como las fuerzas investigadoras es siempre llevar un control también exhaustivo cuando ven determinadas adjudicaciones que pudiesen ser sospechosas. Pero si no la han visto porque no la han visto porque porque tienen mucho trabajo, cuando los periodistas lo denunciamos públicamente, sí que deberían haberlo investigado. En cambio, siempre hay como pero esto y es a nivel general, pasa en los juzgados, pasa en la fiscalía, pasa en la policía, en la Guardia Civil, de no iniciar investigaciones a raíz de, ellos dicen, recortes de prensa. No, es que los periodistas ejercemos una buena labor y de hecho estas investigaciones precisamente parten de investigaciones periodísticas. Es muy curioso, mira, el otro día Teresa hablaba con una persona de la Guardia Civil y me decía que allí no tienen orden, pero sí que es verdad que cuando llega algún caso político parece que hay como una especie de mantra de no sigas. Y que eso es una cosa que no trasciende o casi son un poco confesiones de agentes a periodistas, pero que al final un poco lo que ilustra sobre que en realidad no es pereza o en realidad a veces no es sobrecarga de trabajo, es que hay temas porque no se pisan, lamentablemente. Y uno de los temas, curiosamente, que no se ha pisado quizá tanto, a lo mejor nosotros sí, vosotros y nosotros, pero hasta esta semana es el de, y no te quiero molestar mucho más, pero esta pregunta me No, parece muy pues estoy interesante. encantada de estar aquí contigo, ya lo sabes. La consultora de Pepe Blanco, Ujú. cuando fue a Ábalos el otro día a declarar y le preguntaron quién fue el que le recomendó a Isabel Pardo de Vera, señaló a Pepe Blanco. Ujú. Es que Ábalos sí está dispuesto a entregar la cabeza de José Luis Rodríguez Zapatero. No tanto de Pedro Sánchez, pero sí de Zapatero. Y Zapatero, Pepiño Blanco, ¿quién es? Pepiño Blanco es un hombre de Zapatero. Por eso yo sí que creo que esa vía de investigación es la adecuada, porque siempre dicen que muerto el perro se acabó la rabia. Por lo tanto, si tú persigues judicialmente, investigas al ideólogo de esta trama, pues podremos hacer que esta trama no continúe cuando en un futuro vuelva a haber un partido socialista a la cabeza. Por lo tanto, yo creo que, y eso es un aviso navegante, y es el mismo aviso navegante que Ábalos lanzó, hace un año cuando citó el piso de Chamberí de Santos Cerdán, y ahora a Santos Cerdán ya le vemos, imputado en la causa. Ahora está lanzando, otro aviso navegante y en este caso es a José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que, te voy a poner un ejemplo que para mí es muy esclarecedor, que, cuando hace 3 años, Ketty Garain-Dostoyevsky comenzó a denunciar precisamente estas presuntas irregularidades, por parte del, exministro Ábalos, hay una pequeña diferencia entre, quedar, entre el abanderado, que es cuando vas 3 pasos por delante del resto, al loco de la bandera, que es cuando vas 3 kilómetros, por delante. Sí. Yo soy consciente que señalar actualmente a José Luis Rodríguez Zapatero es ser el loco de la bandera, porque ahora mismo está en una fase muy embrionaria, pero si la investigación sigue, estoy convencida de que dentro de 3 o 4 años ya no seremos el loco de la bandera y seremos el abanderado. Y yo estoy convencida de que la línea de investigación tiene que ir por ahí, porque si no, la corrupción se va a seguir cometiendo dentro de unos años cuando vuelva a haber si hay un cambio de gobierno ahora, pues cuando vuelva a gobernar otra vez el Partido Socialista. Por lo tanto, creo que hay que atajar esa vía o hay que atajar esa corrupción. Y luego, además del dinero que ellos presuntamente han podido robar, y justo ahora acabamos de hacer mención de cómo es posible que ese flujo de dinero pues no hiciesen saltar las alarmas, obviamente el sistema ha fallado, pero no ha fallado porque el sistema no sea un sistema que tenga unos estándares adecuados para poder perseguir el delito, sino ha fallado porque se ha hecho la vista gorda a conciencia, porque en Hacienda conocían perfectamente a Víctor de Aldama, porque hace 2 años, cuando la hija de Carmen Pano fue a testificar en Hacienda por un A denunciar lo de la problema bolsa, que que había. Más que a denunciar, le llamaron tú sabes que muchas veces se abren procedimientos en Hacienda y tienes que ir a explicar determinadas cuestiones vinculadas a sociedades, ¿no? Pues cuando ella fue, conocían perfectamente en Hacienda a Víctor de Aldama.
y en ese momento dejaron su declaración en stand-by y no siguieron indagando más. Por lo tanto, sí, claro que Víctor de Aldama ha tenido beneficios en Hacienda. Luego ya veremos que más adelante por qué los ha tenido. Ahora tenemos precisamente a la persona encargada de esto, al número 3 de María Jesús Montero, y bueno, pues denunciado en anticorrupción precisamente por haber cobrado a determinados empresarios a cambio de cerrarle este Es que eso tipo es de, alucinante. investigaciones por parte de Hacienda. Por lo tanto, yo sí que creo que hay muchísima corrupción, que hay que investigarla toda, pero sobre todo hay que ir a por el ideólogo para que esta corrupción pueda cesar. Y veremos más adelante cómo ya no solamente el dinero que han robado se lo han llevado a paraísos fiscales, sino también cómo han creado determinados bancos, entidades bancarias para meter en circulación ese dinero que han robado de la trama de los hidrocarburos. En algunos continentes los bancos, a lo mejor, diferentes. Teresa, una última hora sí que sí. ¿Se van a cargar la UCO antes de salir del gobierno? Pues ellos lo van a intentar, pero Rubén, yo aquí sí que es verdad que obviamente estoy muy preocupada porque se han cargado la UDEF y lo han conseguido. La UCO ellos quieren cargársela, lo que no sé muy bien es si lo van a conseguir, porque es verdad que quieren ascender a Yuste, al coronel de la UCO, pero también es verdad que como ya se ha iniciado la investigación, la instrucción ya está muy avanzada, ahora mismo hay un instructor en la UCO encargado de esta investigación, que es el agente Balas. Y esta persona ahora mismo solamente tiene que responder ante el magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente. Por tanto, cuando Leopoldo Puente le encargue determinadas instrucciones o determinadas pesquisas al agente Balas, el agente Balas responde a él y no responde a un superior jerárquico. ¿Eso quiere decir que sea imposible que nombrando a un superior jerárquico pueda haber una intromisión en la investigación? No, ni mucho menos. Siempre puede haber intromisiones, pero yo sí que lo veo menos factible que en el caso de la policía, que lamentablemente está más politizada, y cuando un comisario principal le dice a otro agente de policía, a un agente de policía, no, esto no se puede investigar, el agente no puede hacer nada y tiene que acatar esa orden que le ha dado un comisario principal que ha sido nombrado por un político. Es cierto que la Guardia Civil pues está menos politizada, los ascensos internos van por promociones, no van tanto por bueno, por puestos, no están de una manera tan directa puestos a dedo por el político de Político, turno, sí que hay mayor independencia. Teresa Gómez, periodista de investigación de Oyetif, mil gracias por estar con Gracias nosotros a una ti. semana más en lo que no te han contado. Descansa, de verdad, desconecta y te seguimos leyendo cada mañana. Un abrazo, gracias, Teresa. Un abrazo enorme. Pero la trama de corrupción no termina ahí, en los altos vuelos. Es que todavía estamos intentando indagar lo que sucede en el ámbito nacional. Todavía hay cabos sueltos dentro del informe de la UCO que poco a poco los periodistas vamos investigando y de los que sacamos información. Y todavía hay algunos, por ejemplo, publicaban en Independiente, que sabes que es el periódico donde escribo cada día, el de Casimiro García Abadillo, dirigido por él, eh, publicaban información sobre la consultora que tiene aquí en Madrid Gaspar Zarrías, al que condenaron en el caso ERE a 9 años de inhabilitación, el que era la mano derecha de Manuel Chávez. Luego ya el Tribunal Constitucional hizo el apaño y ha obligado a recalcular la sentencia a la Audiencia Provincial de Sevilla una vez más. Pero publicaba que él tiene una consultora que ha llegado a facturar algún año, como 2022, más de 1 millón de euros. No está mal, ¿eh? No está mal. Y esa consultora contrató a Leire Díez mientras investigaba para el PSOE los casos de la cloaca, que ella decía. Hay todavía muchos cabos sueltos, muchos cabos que atar. Y Gemma Huesca, que también es otra de las invitadas favoritas, y reitero, el público siempre soberano, siempre tiene razón. Gemma publicaba esto en La Razón, que dice: la trama Coldo tenía previsto seguir adjudicándose contratos por valor de 290 millones de euros. Gemma, que es de las que se lee los papeles casi con lupa, descubría que la Guardia Civil, en la documentación que incautó los registros durante todo su trabajo, ahí se decía, vio que había planes para adjudicar a empresas, todo presuntamente siempre vinculadas con la trama,
otros casi 300 millones de euros en contratos públicos. Es decir, esto seguía, esto era más y más y más. Vamos a llamar a Gema para que nos lo explique, porque estoy seguro que tiene muy buena información, mucha más que yo, y que os la va a poder contar de una forma, como siempre hace, impecable. Tenemos con nosotros, como os anunciaba, a Gema Huesca, periodista de investigación y de tribunales de La Razón, que además es amiga y que además lo explica todo maravillosamente bien, como sabéis. ¿Qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Hola Rubén, se intenta por lo menos. Bueno, ya sabes que aquí estamos siempre con la lupa, que la tengo por aquí, intentando indagar poco a poco, detalle a detalle, los casos de corrupción o presunta corrupción, para ser más exactos, que nos afectan. Y publicabas una cosa el jueves muy interesante, eh, que parece que ilustra un poco sobre la voracidad de la trama Coldo. Ya tenían pensados contratos por otros 290 millones de euros. Sí, es muy interesante, nos llamó mucho la atención, eso lo encontraron en los registros de las casas y la verdad es que estas diligencias parecen una tontería, pero siempre van arrojando mucha luz porque te indica no solo lo que tienen, sino por dónde van a ir. Y en ese sentido, pues sí, tenían pues información de futuros contratos. Hay que pensar que ellos ya estaban muy metidos en el sistema, primero en Navarra y luego en el Ministerio de Transportes. Ya tenían acceso a la información de contratos que se iban a licitar y claro, estamos hablando de adjudicaciones muy importantes. Es que una obra de estas te vale 70, 80 millones. Entonces, son cifras que se barajan en ese tipo de licitaciones. No, desde luego es muy sorprendente y a mí lo que más me sorprende es decir, en el famoso túnel de Velate, que hubo 3 votos particulares o por lo menos quejas de gente de la mesa de contratación, miembros de la mesa de contratación en el proyecto, y no pasó nada. Se adjudicó de igual forma. Han fallado todos los controles. Bueno, es que, ¿sabes qué pasa? Que como son adjudicaciones, normalmente esto ocurre un poco lo mismo con los nombramientos. Al final la última palabra la tiene el gobierno. Entonces es verdad que se van pasando, digamos, fases y se van haciendo operativas, pero en cierto modo no son vinculantes, ¿no? Por llevarlo al terreno jurídico. Y en ese sentido, pues se ve claramente la mano primero del gobierno de Chivite y luego del gobierno de Pedro Sánchez. Y además hay una cosa muy importante que yo creo que le va a dar mucho aire al procedimiento y es que se ha ido como ampliando temporalmente, ¿no? Primero eran, digamos, desde el 2020 a esta parte por las mascarillas, pero ahora nos vamos ya al 2014, es decir, antes del gobierno de Pedro Sánchez. Y eso pues le va a dar a los agentes, digamos, mucho más margen para investigar qué hacían en Navarra, porque al final lo que ha permitido conocer el informe Cerdán es que esto no viene de Ábalos, ¿eh? Esto viene de antes de la etapa de Ábalos. Claro, este jueves pasaba una cosa bastante significativa también, era el registro a la casa bueno, a las casas, mejor dicho, de Isabel Pardo de Vera y del antiguo director general de carreteras, que también están salpicados por la actividad de esta trama. ¿Qué se buscaba allí o qué hacía la UCO por allí? Pues la UCO fue a buscar los papeles sobre los presuntos amaños y además ellos están a un paso de la imputación. Yo creo que en los próximos días y sin me apuras horas, Pardo de Vera ya está imputada por la contratación de Jessica, pero aquí va a haber una doble imputación porque ahora se les va a citar como investigados pues por la parte de los amaños. El problema de esto es que los audios hay causas de corrupción que tú tienes que ir un poco bordeando y vas encontrando y digamos que los agentes van llegando. En este procedimiento, solo los audios son realmente escalofriantes y por desgracia para ellos, si no consiguen la nulidad de esa prueba, lo van a tener muy feo, porque es que nadie contaba con que Coldo grabase conversaciones en las que hablan claramente de un reparto de dinero. Y en el caso de Pardo de Vera no se habla de un reparto de mordidas, ojo, pero sí que se está hablando de cómo tienen que sacar las licitaciones para que luego vayan a las empresas amigas. Entonces, claro, al final, y el fosforito y disimular, y entonces es muy difícil eso de defenderte en terreno judicial. Imputados en breve, seguro. Sí, desde luego. Mira, eso has sacado un buen tema muy interesante y es el de que todo parece indicar que van a buscar que se anulen los audios como prueba dentro de... Y de hecho ya han dicho 2 de ellos, que son Cerdán y Ábalos, uno fuera y otro dentro de sede judicial, que no se reconocen en las grabaciones. ¿Esto forma parte de la estrategia para intentar anularlo? Esto es un clásico de cualquier trama de corrupción que se precie, de la Gürtel, de Lezo, de Púnica y de todo. Anular los registros, anular los audios, anularlo todo. Ahora, pues, como estamos en la época de la inteligencia artificial,
pues bueno, tienes la baza, ¿no? Por decir, tú puedes decir que eso está manipulado. Pero, hombre, cuando se registra una casa, en este caso la de Koldo, y se llevan los discos duros o, en fin, todo el material, hay una secuencia en la que tú vas, digamos, con un cuidado extremo, guardando todo el material, se pasa por una serie de filtros, es decir, es muy difícil anular esas pruebas. Luego, aparte, pues bueno, se podría hacer un peritaje, como se hizo, por ejemplo, con los manuscritos de Koldo. Koldo dijo, esa no es mi letra. Bueno, pues venga usted y le hacemos una prueba caligráfica y resultó ser su letra. Pues esto, claro, yo les entiendo, pues son estrategias desde un punto de vista de las defensas, pero lo tienen muy complicado, la verdad es que, y vienen más informes, porque es que de verdad que esto es el principio. Claro, ¿cuáles son los informes que vienen? Mira, aprovecho para preguntártelo. Tú misma me has puesto la pregunta a huevo. Bueno, nunca se sabe a ciencia cierta porque con el informe de Santos Cerdán los periodistas sí que sabíamos que se trabajaba en este informe y luego tardó mucho, ¿no? Y eso parece que le dio pie al gobierno un poco en cierto modo para decir, bueno, ¿dónde está el informe? Pues ahí lo tienen. La UCO va a su ritmo, pero va. Y se les han cargado diligencias que todavía están en stand-by. Por ejemplo, los registros de febrero de 2024 todavía a día de hoy no se han analizado todos los discos duros, hablamos de 170 dispositivos, algunos con muchos gigabytes, están en ello. Y luego también hay un mandamiento muy claro de Leopoldo Puente de Febrero en el que dice, quiero que usted me identifique conversaciones con Santos Cerdán, con Ángel Víctor Torres y cualquier otro aforado. Están en ello. No se descarta de verdad que aparezcan conversaciones precisamente con el ministro Ángel Víctor Torres o con la presidenta del Congreso, con Francina Armengol. Cuidado, que eso no quiere decir que tengan relevancia penal, ojo, pero ahí se está analizando y pueden aparecer más nombres. Y luego está el Claro. drama. La presidenta del Congreso es Cazamayor, desde luego. Sí. Pero hay una cosa, Gemma, que no terminé de... Y además quería hablar contigo y mira, quedé en llamarte, pero digo, no le voy a molestar mucho, la verdad, por eso. Cuando Pero quieras. el lunes, eh, a lo mejor alguien esperaba, y yo por lo menos no me lo explicaba, por qué no se decretó, por lo menos para Koldo, prisión provisional. ¿Eso por qué crees qué motivó esa decisión o qué te dicen tus fuentes? Yo, bueno, de Armengol, por añadir un Sí. matiz, un viernes por la tarde, cuando estamos todos con el informe de Santos Cerdán todavía coleando, reconoció que sí se había reunido con Aldama en la sede del gobierno balear. Es que esas cosas son importantes, el matiz, el día, el momento, pero ahí queda, porque estuvo mucho tiempo diciendo que no lo conocía de nada. Y luego, con respecto a las prisiones, yo creo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha hecho el juez. Las prisiones son medidas súper excepcionales y en este caso, bueno, todos, hay 3 supuestos que se tienen que barajar para analizarlas, que son si hay riesgo de fuga, de reiteración delictiva y de destrucción de pruebas. Este señor lleva firmando, acudiendo al juzgado y cumpliendo con las cautelares desde diciembre. No hay riesgo de reiteración delictiva, puesto que está, digamos, que se presenta en el juzgado y las pruebas las tienen ya los agentes. Tampoco destrucción de pruebas porque no tiene nada y no se lo van a devolver. Entonces, si su situación procesal no cambia ni se modifican estos 3 supuestos, pues el juez dice, oiga, es que no hay motivos, aunque el delito sea muy grave y aparezcan nuevas pruebas, pero se tienen que cumplir esos 3 supuestos concretos para meter a una persona en prisión y revocarle la libertad provisional. Claro, una última pregunta, Gemma, y además sé que te gusta el tema y hemos hablado muchas veces. Al final te pones a analizar los casos de corrupción, desde el 3% hasta Gürtel, Púnica, y al final realmente existen los mismos elementos. Sí, Contratistas, sí, sí, sí. contratas, políticos, dinero público, comisiones. Sí, ¿Qué pasa aquí? ¿Que siempre es lo mismo y nada se soluciona? ¿O no hay voluntad de terminar con esto de una santa vez? ¿Esto es una especie pues de comandita? es muy interesante y además se suelen romper siempre, la baraja la rompe alguien que no ha cobrado lo suyo, que no se ha llevado lo suyo, siempre hay alguien débil, un eslabón débil o que rompe la baraja y confiesa, se vio mucho en la Gürtel. También las situaciones de infidelidades, pasó con los Puyol, infidelidades o divorcios, la exmujer o la expareja, hombre o mujer que habla, da pie también, son vías para, y además se repiten los patrones. Yo no sé si la corrupción es sistémica o es que las personas no aprendemos, o no sé exactamente qué es, pero estando en el 2025, un gobierno que llegó además con una moción de censura porque el PP había sido duramente castigado con una sentencia muy dura por la Gürtel y se repiten los mismos patrones. Y lo que no puede decir el presidente, y esto ya es
algo político, es que estas personas no iban con él. Es que estas personas no son Tito Berni, que a lo mejor era una oveja que tiene justificación. No, es que eran personas de su entorno más cercano y de su confianza y con las que se metió en un coche para recuperar la Secretaría General del partido. Y lo podemos repetir 1000 veces, pero es que es así y él tendría que explicar. Pero bueno, esto ya se hace extensible a la situación procesal de su mujer, de su hermano, el fiscal general, etc. En fin, qué país, Gemma. Yo no sé si esto tendrá arreglo, pero bueno, lo por sé. lo menos trabajo tendremos para Sí, contarlo. sí, sí, así es, así es. Te leemos cada día en La Razón. Gemma Huesca, muchísimas gracias como siempre por gastar un rato de tu valiosísimo tiempo con nosotros. Un placer siempre, Rubén. ¿Y cómo van? ¿Cómo esta gente va? Con lo que tienen entre las piernas por fuera del pantalón, y no hace falta que te diga la palabra porque ya te la imaginarás, mientras están cuestionados en el panorama internacional y mientras están asaltados o amenazados, mejor dicho, por las corruptelas en el interior, y mientras el PSOE parece que por momentos va a explotar, pero no explota ni explotará, mientras Felipe González dice, el ciudadano dominicano Felipe González, mejor dicho, dice, amigo de Juan Luis Cebrián, que fue presidente de la Cámara de Comercio de República Dominicana, amigo de otro dominicano también, como Pepe Bono. De verdad, cuántos mulatos hay en España, ¿eh? En el par del PSOE les encanta, de hecho. Son como el proceso de Michael Jackson, pero a la inversa. Ellos no se vuelven blancos, se vuelven mulatos y se vuelven dominicanos. Tienen más gracia los mulatos, la verdad. Yo lo que no sé es por qué les gustará tanto a estos la República Dominicana. El caso es que uno de esos mulatos, Felipe González, decía que iba a votar en blanco porque no puede ser, no se fía de Pedro Sánchez, dice ahora. En realidad han sido los más críticos, pero Felipe en realidad tuvo fallos bastante parecidos, aunque quizá a menor escala en alguno de ellos. La memoria es muy mala, pero es que Felipe también se metió con los medios, también montó el GAL, también tuvo corruptos escandalosos dentro de su partido. Bueno, ahora parece una mosquita muerta, una especie de sumo sacerdote. Pero bueno, es verdad que lo que ha dicho es verdad. Mejor que un socialista que todavía tiene ascendencia sobre, aunque sean los viejos rockeros del partido, los votantes que todavía le respetan, que haya pedido que voten en blanco, a lo mejor lo que hace es a esos conversos hacerles ver la luz, una epifanía, una especie de conversión absoluta y hacerles ver que Pedro Sánchez no es el camino. Lo que cualquier español que conserve, que tenga dos dedos de frente y conserve la racionalidad ya vio hace muchos años ya. Pero como te decía, como estos van con la parte que figura dentro del pantalón entre pierna y pierna, de diferente... Bueno, como van con eso ahí, han entregado a un personaje como José Luis Rodríguez Zapatero una distinción que es la Orden de San Raimundo de Peñafort, la Gran Cruz, por, como ves en esta imagen, que se concede por el mérito contraído en lo relativo a la administración de justicia o el cultivo del buen derecho o el estudio del mismo. A José Luis Rodríguez Zapatero, a probablemente el socialista más dañino que ha habido en España en décadas, y ya es mucho decir. A este tipo. Echa un vistazo al vídeo. Porque ese 5% en defensa de la OTAN que algunos proponen, ¿dónde se va a gastar? ¿Dónde van a ir esos misiles? Si es que se disparan, ojalá no. ¿A qué industrias van a beneficiar? ¿Qué productividad y qué reducción de las desigualdades van a lograr en el mundo? ¿Cómo es posible que queramos incrementar el gasto en defensa global y sobre todo los países occidentales, a la vez que reducimos la ayuda a la cooperación al desarrollo? Te he puesto este vídeo primero porque resulta especialmente ilustrativo, porque Zapatero, el amigo de los chinos, casualmente el amigo de Maduro, el amigo de todos los enemigos de Occidente, casualmente está en contra del incremento del gasto de la OTAN. Y reitero, es un asunto que puede generar y que debe generar debate en cualquier democracia sana con respecto a si conviene o no. Hay quien piensa que es fundamental defenderse, rearmar, y yo no te voy a decir mi opinión porque no me parece justo en este caso. Hay quien piensa que hay que rearmarse porque tenemos enemigos cada vez más decididos a iniciar conflictos, como en el caso de Ucrania, o como en otros casos,
y que a partir de ahí hay que estar bien armado, que no hay que dejar la seguridad en manos de Estados Unidos, que a lo mejor un día se calientan y dejan la OTAN, a saber. Y hay que piensa que no es necesario ese gasto precisamente porque a lo que conduciría sería, en primer lugar, a una carrera armamentística, a una espiral de tensión y posteriormente a un conflicto, quién sabe si mundial, a la Tercera Guerra Mundial. Son dos visiones a debatir. Creo además siempre que, como en cualquier sociedad sana, respetando al contrario y con argumentos, pero desde posiciones legítimas, éticas y sin esconder nada. Zapatero esconde detrás. Zapatero siempre habla de la multipolaridad, del sur global, de todos los conceptos precisamente que defienden los lobistas que sirven para países extranjeros, potencias que son enemigas de Occidente y que evidentemente no quieren ningún bien para estos países en los que se encuentra España. Pero es que Zapatero sigue con el raca-raca ideológico, y el raca-raca ideológico de Zapatero no es el de la reconciliación, no es el de tú en realidad, aunque no opines como yo, eres mi compatriota, te respeto, y no tengo por qué decir que lo que tú opines es una barbaridad. No tienes ni siquiera que caerme bien, no tienes ni siquiera que ser mi amigo, te respeto. Tu forma de pensar y tu forma de ser, tus creencias, tu fe, tu ideología. Bueno, a algunos socialistas es complicado respetar determinados postulados que defienden desde una superioridad moral que es precisamente lo que no defiendo. Zapatero es el que volvió a abrir las heridas de los españoles y Zapatero mantiene ese empeño. A mí me acusaron de ser más o menos el diablo, porque iba a acabar con las familias. Había muchos obispos de la mano del PP. Nunca vi tantos obispos en mi vida. Los obispos, curiosamente ahora 20 años han vuelto a salir. 20 años después, presidente. A pedir elecciones, otra vez. Han salido a pedir elecciones. Y yo pensaba, digo, hombre, la conferencia episcopal, ¿por qué no pidió elecciones en los 40 años de la dictadura de Franco al que llevaron bajo palio? ¡Ojo! ¡Ojo al bajo palio! ¿Tú te acuerdas de la película del exorcista? La niña, cuando hablaba el demonio a través de ella, que bajaba 3 octavas la voz. Salía de él, el maligno de ella. Yo hablaba como así. Eso de bajo palio. Bueno, la verdad es que es un poco mi voz normal, mi tono de voz grave. El bajo palio, cuando habla de un término con cierto punto sagrado, cierto punto eclesiástico, aparece ahí el maligno, se representa en Zapatero, que puede estar poseído por él, a saber. Es el discurso de toda la vida, el discurso que ha mantenido este señor desde que en el año 2004, desde que en el año 2002 llegó a la Secretaría General del partido, y que lo único que ha hecho es, con la excusa de la memoria, de la reconciliación y de la igualdad, nacionalidades históricas y demás mandangas, lo único que ha hecho es dividir a los españoles, polarizar. ¿Por qué? Porque cuando se polariza en realidad lo que se intenta transmitir a los militantes es que necesitan tener una fe inquebrantable en el gobierno y a partir de ahí, con un grupo de la mano, dirigirles hacia un punto en el que no hay ninguna utopía, lo que hay es un desastre. Y para llegar al desastre hace falta limar los cimientos poco a poco, discurso a discurso, ley a ley, enmienda a enmienda del Estado de Derecho, para transformar todo esto en lo que los enemigos de España quieren, que es en cenizas, desastre y caos. Y en algo que desde luego no es democrático. La democracia es el respeto a los demás, sí, Zapatero, también a los obispos, que tienen derecho a decir lo que quieran. Aunque yo tampoco estoy de acuerdo en que la conferencia episcopal tenga que pedir elecciones. Zapatero a tus zapatos, también para ellos. Pero Zapatero es maligno. Es malo para la democracia española. Y lo que te rondaré, Morena, lo que te contarán de Zapatero en el futuro, lo que te contaremos, si Dios quiere. En fin, vamos con la última sección del programa, El Pueblo Sabio. Oye, esta semana no me habéis mandado muchos mensajes de audio. Y a mí me gustaría poner cada semana aquí, si os parece, escuchar vuestra voz, que se escuche en el programa. Solamente tenemos uno y es el siguiente, el número 1 lo he puesto. Sobre si Pedro Sánchez va a conseguir reventar las investigaciones de sus casos de corrupción,
Pues lo va a intentar con todas sus fuerzas, eso estoy segura. Y da bastante miedo porque he visto que está empezando a salpicar a instancias superiores a él, va a contar con toda la ayuda posible. Da bastante miedo. Ojalá no lo logre y por el bien de todos. Hacía la pregunta realmente si Pedro Sánchez está dispuesto a morir matando, es decir, si va a conseguir cargarse a los contrapoderes, modificar la ley para reafirmarse en el poder y para hacer que a lo mejor las corruptelas que presuntamente afectan a él y a su entorno queden impunes. Y seguíais con más mensajes como el siguiente, que bueno, es un poco largo. Buenos días, Rubén, eso dependerá en gran parte de lo que hagamos nosotros como sociedad civil. No pueden tirar solo del carro la UCO y los jueces, es nuestro deber como sociedad civil y está recogido en la Constitución española defender nuestro país y preservar la paz y el orden en el mismo. Tenemos como deber evitar, está muy bien este mensaje, la verdad, que Pedro Sánchez destroce la UCO y la justicia y si nos movilizamos y movemos como Dios manda, no lo conseguirá. Está muy bien esa reflexión, la verdad. Abundabais, Chema, aquí me metía un palito y bien merecido. Rubén, con todo mi respeto, creo que no debes preguntar reiteradamente prácticamente por lo mismo. La semana que viene voy a ser más original, Chema, toda la razón. El señor Sánchez, continuaba, no dejará el poder, hará lo posible para quedarse y lo demás se la sopla. Podría ser más literal, pero creo que está clara mi respuesta, que sirve para todas las demás futuras preguntas. Álvaro hablaba de que él opinaba un poco diferente. Pensaba que este es el canto del cisne de Pedro Sánchez y que afortunadamente se le acabará cayendo todo encima antes de haber podido orquestar toda esta trama para evitar el castigo. Sin embargo, tampoco pongo la mano en el fuego por esto. Si una bestia herida es peligrosa, un tipo cuyo impulso es conservar el poder, estando tan maltrecho, es una auténtica calamidad. Santiago del Real, Martín, lo que decía es que será cuestión de tiempo que lo consiga. Si alguien, saliendo en el corto plazo audios y noticias, y en alguno su nombre aparece implicado, no podrá hacer nada y dimitirá. Raquel decía así, textual, yo creo que este tío es cada vez más peligroso. Tiene un buen maestro que le da las pautas en la sombra. Yo tengo días en los que pienso que lo conseguirá y otros en los que tengo esperanza de que no. Es difícil adivinar lo que ocurrirá. Ese punto P lo que decía es que yo creo que lo va a intentar sí o sí. Necesita seguir en el poder, que no avance los procesos, caiga quien caiga y caiga lo que caiga. Miedo me da, decías, el cambio de ley electoral, la ley Bolaños, etcétera. Solo podemos confiar en que sigan saliendo cosas y que algún socio de los que está enchufado a la manguera le dé de lado por puro rédito electoral. En fin, estos son los mensajes que me habéis mandado. Reitero, me gustaría algún audio más. Os animo a enviar un mensaje de audio, a perder un poco la vergüenza y a escuchar vuestra voz aquí en esta sección en la que ya sabéis, el pueblo es sabio, así lo creo, así creo que la gente que estáis en el grupo de Telegram, aquí pondrá Iván sobreimpresionado la dirección, por si alguno todavía no estáis, va creciendo, ya somos más de 1000, no está nada mal, espero que lleguemos a 10.000, por ejemplo, yo que sé, antes de final de año, y que a partir de ahí en el chat, en el que, por cierto, la inmensísima mayoría de vosotros, casi todos, sois muy respetuosos y abrís buenísimos debates, estoy muy sorprendido y agradecido, y además me ayuda también a posicionarme con respecto a determinados argumentos y a tener más información. Estoy seguro que entre todos pues, podemos construir esta sección y ya sabéis que aquí estoy dispuesto a daros voz y me encanta que entre vosotros también a través de este programa os escuchéis, os leáis y sobre todo que deis argumentos pues, sobre la situación que estamos viviendo en España y pues sobre las siguientes preguntas que, Chema, serán más originales porque tienes toda la razón. Y hasta aquí hemos llegado esta semana, queridos amigos. Pedro Sánchez y el gobierno, en el panorama internacional, ya saben de qué pasta está hecho, ya saben que detrás del cordero hay un lobo, pero por lo menos nosotros seguimos aquí para contarlo, mejor dicho. Ya sabéis que a estas horas ya hay palabras que no me sale tan bien pronunciar. Y aquí seguiremos en cualquier caso. Ya son 52 ediciones de los que no te han contado las que hemos terminado y aquí seguiremos por mucho tiempo, espero, porque creo que realmente hace falta información, hace falta análisis, buenos argumentos, hace falta escuchar de verdad, estoy muy agradecido y mira que soy plasta con los invitados para reclutarles, para que vengan aquí a contaros cosas todos los viernes. Estoy muy agradecido a ellos y espero que sigamos durante mucho tiempo porque hace falta
que los malos se sientan amenazados. Y realmente no es necesaria ningún tipo de revuelta ni revoluciones extrañas para ello. Muchas veces lo que hace falta es buena información, empoderar a la gente con buenos argumentos, que se sepa lo que hay, investigar un poquito y por lo menos hacer que aflore la verdad. A eso nos dedicamos aquí, a eso nos dedicamos. Ya sabes que me puedes leer todos los días en el Independiente, que nos puedes ver en Big One, en Big One Plus, y que aquí seguiremos, porque nos encanta lo que hacemos y nos encanta sobre todo que nos veáis. Ya sabes, deja los comentarios, suscríbete, como siempre, os leo, os sigo desde en el canal también de Telegram, y el viernes que viene, si vosotros queréis, aquí nos volvemos a encontrar en Big One Media, lo que no te han contado, 9 de la noche. ¡Feliz fin de semana! Gracias y buenas noches a todos.